Bueno, y continuamos aquí en Esto es Aragón para darle la bienvenida a nuestro colaborador y a la oratoria. Miche Suñé, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a continuar esta temporada hablando de oratoria, vamos a incorporar nuevos temas, nuevas facetas. Dinos un poco qué nos vas a traer durante todos estos días. Arrancamos nuevo curso, habíamos dejado algunos deberes ahí para los momentos de desconexión, para seguir practicando la oratoria en las pequeñas distancias, pues hablar con desconocidos, escuchar un poco más a los nuestros, mostrar más empatía, incluso intentar ligar si estábamos solteros y las circunstancias no nos acompañaban. Y es importante reforzar ese concepto que siempre os cuento de la preparación remota, de cómo el trabajar durante toda la vida, acumular experiencias, disfrutar conocimientos, nos ayuda a ser mejores oradores en el momento de la verdad, cuando realmente lo necesitamos, y que hay también una preparación próxima que es inmediata para un discurso o una acción de comunicación, pero la remota dura toda la vida. Al empezar este comienzo de curso de Abra Palabra, quiero meterle más magia a las palabras. Vamos a ver otras dimensiones desde otros puntos de vista. Evidentemente la parte de la comunicación oral, de la oratoria, va a seguir siendo fundamental, pero no podemos perder de vista que el concepto palabra es vital y está omnipresente en nuestra vida. Es decir, no solamente lo utilizamos al hablar, en público o en pequeñas distancias, sino en otras muchas facetas. Tanto es así que incluso utilizamos esa expresión "te doy mi palabra" cuando queremos transmitir que somos de fiar, que somos íntegros y que lo estamos dando todo en un sentido positivo, ¿no? ¿Cuándo utilizamos las palabras? Pues en la comunicación de proximidad, cuando hablamos con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros vecinos, en el trabajo permanentemente, pero también hay otros ámbitos comunicacionales donde la palabra es fundamental y no solo se refiere al contexto o al canal hablado. Y ahí es precisamente donde en esta nueva temporada de Abra Palabra vamos a poner el foco y vamos a ampliar esa mirada no solo a la oratoria, sino también a otros canales y usos de esas palabras mágicas que nos acompañan siempre. Quizá es cierto que, como dices, ¿no? En la actualidad, con las nuevas tecnologías, redes sociales, aplicaciones, escribimos constantemente, y también la importancia de escribir bien con todas las palabras, que parece que al principio se empezó como a abreviar mucho, ¿no? Claro. Y nos comíamos letras y con los emojis, pues todo se completaba con imágenes, que sí, que las imágenes son potentes, pero las palabras te dan la información. Los emojis te pueden dar sensaciones o matices o unos factores contextuales que tú tienes que amoldar a lo que te están comunicando realmente, y esa información siempre va en las palabras. Se escribe mucho, o escribimos mucho más que antes. Hace no tanto tiempo, antes de la época correo electrónico, por decirlo así, pues ya se escribía muy poco. Las cartas se habían quedado un poco ahí, las misivas, esas comunicaciones epistolares para algunas personas, y escribíamos poco más, lo que nos tocaba en el trabajo o en el colegio, pero es que ahora lo hacemos prácticamente todos los días. Los emails, ya lo hemos dicho, tanto a nivel personal como sobre todo profesional, los WhatsApps, tú lo has comentado, las redes sociales, escribimos un montón de cosas y no solamente compartimos imágenes en esos canales personales, escribimos currículums con los que aspiramos a obtener el trabajo de nuestros sueños, hacemos exámenes, a veces menos, pero mandamos notas amorosas, normalmente vinculadas a la tecnología, por WhatsApp, por canales sociales, por privados, pero se siguen manteniendo esas historias. Escribimos informes profesionales y también, pues algunos, entre los que me incluyo, pues creamos literariamente cosas, ¿no? Pues relatos, o poesía, o novelas, o ensayos, como es mi caso. Bueno, pues todo esto está presente en nuestras vidas y ahí la palabra cobra un juego fundamental. Yo creo que es bueno, ¿no? Que escribamos más independientemente del canal en el que se haga, siempre que se haga bien y se sepa utilizar. Claro, porque además escribir tiene una doble vertiente. La primera es que comunicas, que transmites a los demás con precisión y con fiabilidad, porque lo que dices hoy esta mañana también se puede comprobar, es verificable. No es como lo que tú dices, que depende de la memoria, de cómo se ha interpretado, de cómo se ha percibido, o lo que tú has pensado que estabas explicando no puede ser exactamente lo que tú has dicho, y a veces se generan malas interpretaciones. Con el texto escrito, la palabra está ahí, permanece en el tiempo, lo cual hace que sea una prueba fehaciente más duradera. Y al mismo tiempo, te permite
te ayuda a interpretar y a entender mejor tus pensamientos. Cuando no tienes claro qué hacer o cómo te sientes o qué decisión tomar o si has entendido unos conceptos concretos en una sesión de formación, te pones a escribirlas y eso te hace que fijes esas ideas en tu realidad, en tu mente, incluso en tu emoción. Entonces, escribir ayuda a pensar mejor, a clarificarte, a entendernos y a tomar decisiones incluso. Es decir, en la medida en este sentido, la comunicación escrita, que difiere a veces de la oral en muchas cosas, te aporta ese plus, te hace entender mejor tu realidad, tus conocimientos y tu situación. Estamos hablando de redacción en cuanto al marketing. ¿Qué podemos saber de todo esto? También convivimos con esas palabras en el mundo de la comunicación empresarial. Tú lo has dicho, en el marketing. Bueno, yo me dedico a la publicidad, yo trabajo en ello a diario, pero es que cualquier persona se encuentra a diario con campañas de comunicación que tratan de despertar su atención, de motivarle a la acción, de interesarle, eslóganes que nos acompañan, que escuchamos o que vemos o que leemos en un montón de sitios. Hacemos búsquedas en Google para encontrar la información que nos hace falta, a menudo relacionada con decisiones comerciales o posibles procesos de compra que estamos iniciando o que estamos terminando. Incluso hay reclamos o palabras clave que funcionan mejor o peor. Consultamos webs, compramos en e-commerce, en tiendas electrónicas, leemos las redes sociales y ahí nos aparecen también mensajes de publicidad. Estamos en un supermercado o en una gran superficie o una tienda de proximidad y convivimos con estímulos de publicidad en el lugar de venta, que a veces somos conscientes de ellos y otras veces sin darnos cuenta nos influyen y nos invitan o nos animan a comprar determinado producto. Es decir, la comunicación, la palabra mercadológicamente hablando, también está presente en nuestro día a día, seamos el tipo de personas que seamos y nos dediquemos a la profesión que nos dediquemos. Así que conocer esas curiosidades o esas interioridades de la palabra en el mundo de la comunicación publicitaria o empresarial también nos va a venir bien, y además hay cosas que son muy llamativas. Y también ha abordado otros campos, ¿no? Política, educación, psicología, muchos otros. Sí, la idea es esa, ¿no? Ampliar la mirada, no solamente hablar de la palabra oral, que hablaremos y mucho de oratoria y seguiréis pudiendo aprender a ser oradores más eficaces, sino también esas otras facetas donde convivimos con las palabras. Por ejemplo, la comunicación política. A veces hemos hablado de oratoria política, que tiene sus particularidades, que muchas veces es más teatrillo político que oratoria propiamente dicha, pero es verdad que esos eslóganes, esas manipulaciones, esos recursos, la propaganda que se utiliza y cómo se emplean las palabras para pues mover a las masas o influir en ellas, pues también nos va a dar un campo de información interesante que va a ser para todos los oyentes y los espectadores muy interesante. En el ámbito de la educación y la psicología ocurre lo mismo, ¿no? El lenguaje positivo, ser capaces de motivar a las personas, de ayudar, de potenciar su autoestima, de negociar incluso, de seducir a través de las palabras en esas distancias más cortas, pues es factor importante para todo tipo de personas, por supuesto para aquellas que tienen que ejercer el liderazgo, porque no es solamente lo que vales o lo que sabes hacer, sino cómo lo cuentas, cómo lo muestras y cómo motivas a los otros, a los que te siguen, a seguir tu estela, ¿no? E incluso pues nos podremos introducir en ocasiones en ámbitos pues más específicos, pero igualmente curiosos, como la investigación judicial. Está en boga la lingüística forense, que es cómo se utiliza el estudio del lenguaje para pues aportar información valiosa pues para resolver casos policiales o para determinar en los juicios responsabilidades o incluso para determinar pues quién es el autor de un documento determinado, pues en el caso de una amenaza, una nota de suicidio o incluso de un trabajo académico que ha podido ser copiado o no. En algún caso tenemos en nuestra esfera política que ha ocurrido ese tipo de cosas. Vamos a analizar todo esto, vamos a ver la palabra de muchas vertientes y esto nos va a servir para renovarnos y para adquirir pues un plus en esa oratoria eficaz que comentábamos al principio de la temporada pasada, pero también para todos los ámbitos de la vida donde nos movemos con las palabras. Hablabas un poco de palabras y de comunicación de 360 grados, ¿no? Claro, es eso, ¿no? A ver, insisto, el concepto que hila todo esto es la preparación remota. Todo lo que es cultura, todo lo que son experiencias, todo lo que son conocimientos adicionales, nos ayudan a ser mejores oradores, mejores profesionales y mejores personas. Y cuanto mejor personas somos, más podemos comunicar, más ideas propias tenemos y mejor llegamos a los demás. Entonces, movernos en todos estos terrenos en un momento
determinado saber cómo funcionan las palabras en publicidad o las palabras clave en las búsquedas de Google, por qué aparecen según qué búsquedas, según qué empresas antes o después, o quizás despertar ese interés de cómo se escribe un relato, aunque sea simplemente a nivel de placer personal, ¿no? O de liberar a modo de catarsis lo que está en tu mundo interior, pues es muy positivo para todos y vamos a aprender muchas cosas. Y como tú decías, es esa comunicación 360 grados. En realidad ahora somos omnicomunicadores y policomunicadores. Antes era más la comunicación verbal, cuando los medios de comunicación estaban más alejados o no tenían esa inmediatez, pero es que ahora comunicamos con la imagen personal, con las palabras que decimos, con los mensajes escritos que lanzamos, con las imágenes o fotografías que publicamos o que compartimos. Bueno, pues esa visión personal nos va a venir muy bien a todos, pues para tener más claras las cosas y también para pasar buenos ratos mientras aprendemos, que de eso se trata. Como decía Cicerón, cualquier buen discurso, que es extensible a cualquier buena comunicación de cualquier tipo que nos enfrentemos a ella, tiene que informar, persuadir y entretener. Si conseguimos esas tres cosas, miel sobre hojuelas. Bueno, pues yo creo que a lo largo de la temporada las conseguiremos. Así que, Mitchell, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Seguiremos hablando de la palabra, de la oratoria y seguro que con muchos temas muy interesantes. Ale, hasta pronto. Nos despedimos así de nuestra sección Habrá Palabra de Mitchell Suñén y seguiremos viéndonos las caras y aprendiendo más, como decimos, sobre palabra y sobre oratoria.